En primer lugar, quiero hacer esta breve introducción siendo obediente a lo que el propio Espíritu Santo me daba para iniciar esta enseñanza. Y es que vayamos un momento a la primera carta de Corintios capítulo 12 y vamos a leer desde el versículo 4 para explicar las tres clases generales que hay de dones. En el griego se traducen de una manera diferente, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver las tres clases generales de dones que existen. En la primera carta de Corintios, capítulo 12, desde el versículo 4, dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y vemos que en estos tres versículos ahí se revela la Trinidad, ¿verdad? Se revela el Padre, se revela el Hijo y se revela al Espíritu Santo. Entonces, los dones que da el Padre están descritos con mayor detalle, pero también en un contexto en la carta que Pablo le escribió a los romanos. Recordemos que en esta carta había un conflicto entre los cristianos que estaban teniendo esa tendencia judaizante contra los gentiles, ¿verdad? Entonces Pablo los pone un poquito en orden, les llama la atención y les dicen: miren, no se ensoberbezcan unos contra otros, etcétera, etcétera, y viene hablando desde ese contexto. Pero a partir del capítulo 12 da las enseñanzas prácticas de cómo vivir el cristianismo de manera sencilla y también de manera directa, de manera muy clara, la describe el apóstol Pablo. Entonces vamos a ver en Romanos capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el 13, este contexto en los cuales están descritos los dones que da el Padre. Los dones que da el Padre del griego se traducen del charis, que significan operaciones naturales o habilidades naturales para hacer bien determinadas cosas. Eso es lo que se refieren estos dones que están escritos aquí en la carta de Pablo a los romanos. Entonces vamos a leer todo el contexto para entrar en materia y para entrar a describirlos también. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo, santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Este es el versículo clave que enlaza los versículos anteriores, donde Pablo está animando a la iglesia en Roma a que se presenten, ¿verdad?, como un sacrificio vivo, ¿verdad? Ya no los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, sino que básicamente por la misericordia y como acción de gracias nosotros respondamos básicamente poniendo a funcionar los dones en el cuerpo de Cristo, poniendo a funcionar lo que Dios nos dio. Entonces vamos a ver que aquí dice lo siguiente: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros,
sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, la Reina Valera dice, el don de misericordia, ¿verdad? Hazlo con gusto. Entonces aquí Pablo está describiendo los dones que está descritos como los dones que da el Padre, o los dones o las habilidades naturales para hacer bien determinadas cosas, como lo describíamos en el versículo clave que enlazaba estas dos porciones, ¿verdad? Pero fíjate que aquí continúa con lo que es verdaderamente más importante, porque podemos tener infinidad de dones, o muchos dones, o un don, o dos, o tres, no importa, pero lo más importante es lo que viene a continuación. No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pase necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Entonces, en resumen, en el capítulo 12 de Romanos se destacan los dones que da el Padre, repito, habilidades naturales para hacer bien determinadas cosas. Estos dones mencionados en su mayoría son dones operativos, es decir, dones para hacer bien determinadas y también diferentes cosas. Son dones, como lo dice aquí, para vivir ejercitándolos dentro de la comunidad de fe con amor y alegría. Pero vemos aquí que Pablo recalca la diversidad de la existencia de ellos y los menciona, y menciona aquí solamente de una forma un poco escueta el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo. Sin embargo, vamos a ver más adelante que en Corintios hay ya, en cuanto a la ilustración de la diversidad de dones y a la necesidad de estar con esa conciencia de que pertenecemos los unos a los otros, ahí el apóstol Pablo ilustra la diversidad y la unidad con el cuerpo humano, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que estos dones, básicamente lo que el Padre está queriendo instruir a la iglesia es: deleítense sirviéndome a mí, pero también ámense entre ustedes. Los capacité con dones, los capacité con habilidades naturales para hacer determinadas cosas bien, pero también deleítense en el servicio. Amen el servicio porque yo estoy en medio de ello. Yo se los di a ustedes porque los amo. ¿Cuántos de los que están aquí son padres y le dan cosas a sus hijos por amor? ¿Verdad? Eso es mucho más fácil de entender, porque quieren alegrar también a sus hijos, pero de la misma manera como Dios ya nos dio demasiados regalos, ¿verdad? Hay estos regalos específicos que por supuesto son para ponerlos a funcionar, y en la medida que tú los empiezas a poner en funcionamiento, tu don vas creciendo. Vemos un ejemplo en el caso de la suegra de Pedro. Cuando ella recibe el milagro de sanidad, dice la palabra que ella inmediatamente se puso a servir. Es la actitud correcta, es la gratitud, y es lo que nos da ejemplo a nosotros de qué es lo que nosotros debemos hacer cuando recibimos también una visitación, una ayuda, una intervención divina en nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos escuchado testimonios de personas que reciben milagro y luego por la congregación nunca más se les vuelve a ver el pelo? Eso habla de una gran ingratitud, eso habla de un gran egoísmo, ¿verdad? Y habla de una falta de conexión verdaderamente con el Espíritu Santo. Pero hoy queremos estimular justamente lo que Pablo le escribió a Tito. Queremos ser un ministerio que se estimula al amor y a las buenas obras, empezando por nosotros. Amén. Pero para dar ejemplo al mundo. En esto conoceréis que sois mis discípulos, en el amor que se tienen unos a otros. Entonces vamos a pasar ahora a los dones que están en 1 Corintios 12. Estos vienen del griego carismata, de ahí viene el término carismático, ¿verdad? Que tal vez a algunos se les hace un poco más familiar que a otros. Y vamos a leer también el contexto
en los cuales Pablo le estaba escribiendo a una congregación, a un lugar que se llamaba Corinto, donde había una gran mezcla de cosas, ¿verdad? Un sincretismo, y resulta que muchas de las personas que se habían convertido a Cristo, pues antiguamente estaban inmersas en medio de una cultura pagana. Entonces en los servicios había un gran desorden y había también muchísima confusión, porque no se sabía qué manifestaciones eran del Espíritu y cuáles no. Entonces algunos empezaban a hablar en lenguas, etcétera, una gran cantidad de cosas que provocaban, por supuesto, mucha confusión, y eso, en vez de tal vez atraer al incrédulo, lo que estaba generando es tal vez decir, yo ya que me voy a meter en esa reunión de locos, ¿verdad? Cualquier parecido con la realidad a veces puede ser pura coincidencia, pero vamos a ver que en este contexto de 1 Corintios 12, desde el 1 al 26, Pablo también anima, y es lo que nosotros también en esta tercera semana vamos a animar. Primero, que no ignoremos; segundo, que empecemos a pedirlos; y tercero, que los pongamos a funcionamiento, y que eso permanezca por amor al Señor, pero también por amor a la Grey y por amor a la iglesia, porque el propósito, por supuesto, de los dones que da el Padre, de los dones que da el Hijo y de los dones que da el Espíritu Santo es edificar la iglesia, nunca es destruir la iglesia. Cuando hay algo que viene en contra o que viene para destrucción de la iglesia, por supuesto que ese don no viene de parte de Dios, y más bien es esa cizaña que se mete en medio del trigo. Entonces vamos a 1 Corintios 12 para leer lo que el apóstol Pablo empieza a describir. Este punto número 2, que son los dones del Espíritu Santo, son los que mañana voy a describir y voy a detallar con mayor, valga la redundancia, con mayor detalle, y los vamos a poner incluso con algunos ejemplos bíblicos que están allí mencionados. Porque aquí básicamente lo que esta carta menciona es la descripción de cuáles son, pero no tanto el cómo operan ni cómo funcionan, sino aquí solamente se mencionan los tipos de dones que existen, que da el Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Parece ser que en esta traducción, los dones espirituales se refiere más a los asuntos espirituales, dentro de los cuales también, por supuesto, están los dones espirituales. Y luego dice: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, este era el versículo con el que comenzábamos. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Aquí hago también una acotación. Y es que los ministerios de esta palabra viene de diaconía. Entonces, los ministerios a los que se está refiriendo Pablo aquí no son los ministerios, los 5 ministerios que aparecen en Efesios: el pastor, el profeta, el evangelista, etcétera, etcétera, sino que se está refiriendo a estos dones ministeriales en cuanto a la diaconía. Recordemos en Hechos 6, cuando hubo murmuración entre los gentiles, entre los griegos y los creyentes de Jerusalén, ¿verdad?, que estaban allí porque sus viudas eran desatendidas. Entonces ellos tuvieron que elegir a unos diáconos, ¿verdad?, gente llena del Espíritu Santo para ocuparse de las mesas. Es decir, gente llena del Espíritu Santo que se le daba bien hacer esas cosas, entonces los pudieron identificar, pero además que tuvieran buen testimonio para hacer las cosas bien. Ahora, vamos a continuar. Dice: hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia o de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Entonces vemos aquí que los dones que el Espíritu Santo da son diversos. Mañana vamos a ver que se clasifican en varios, ¿verdad?, dones de revelación, dones de poder, etcétera, y que tienen, por supuesto, también
unos momentos, tienen unos espacios para usar bien esos dones y por supuesto para que los usemos responsablemente, para que no hagamos uso y abuso y mucho menos con jactancia, porque esas actitudes por supuesto no son correctas, sino que lo hagamos con humildad y por amor a Dios y por amor a la grey. Es lo que básicamente en esencia trata de transmitir la intención por la cual Dios describe en su palabra que da dones a la grey o a sus hijos. Entonces vamos a continuar. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces vemos que en los dones de Romanos hay personas que se dan cuenta que tienen habilidades naturales para hacer ciertas cosas y entre más usan ese don, pues más lo van a desarrollar. Pero aquí es voluntariamente y soberanamente Dios a través del Espíritu Santo el que reparte los dones como Él quiere y también según necesidad, que eso también lo vamos a ver mañana, como Él quiere, porque hay momentos donde se puede activar profecía, pero si va a haber un oficio profeta en ese momento, no se va a pasar por alto el Espíritu Santo lo que ya está establecido para el uso de los dones y para el beneficio de la grey. Entonces vamos a seguir, porque así como el cuerpo, y aquí es donde Pablo empieza a explicar con mayor detalle la importancia de que cada uno de los dones se necesitan, cada uno de los dones edifican y no son unos mejores que otros, son unos más importantes que otros, sino que todos son importantes y todos, cada uno de ellos tiene una relevancia también en el funcionamiento de la iglesia. Entonces dice aquí, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí esto derriba toda la mentalidad de acepción de personas que normalmente puede infiltrarse incluso hasta sutilmente. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, mira, todos fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Dilo conmigo, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Muy bien. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? O sea, está refiriendo así como que el cuerpo tiene diferentes formas. Si todos fueran así, una sola forma, pues sería como una bola. Y realmente no somos así. Nosotros somos el cuerpo de Cristo con diferentes dones, diferentes miembros, diferentes funciones. Y ahora dice acá, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Entonces, Pablo también está haciendo aquí como una advertencia, ¿verdad? Cuando tal vez un ministerio quiere funcionar independientemente de los otros, bien sea localmente o nacionalmente, eso no es correcto, porque nos necesitamos unos a otros, y es lo que está diciendo Pablo aquí. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Ahí queda perfectamente claro la intención y la motivación por el cual Dios dio esa diversidad. Aquí lo está expresando claramente, para que todos los miembros se preocupen los unos por los otros.
no solamente se preocupen, sino que se ocupen los unos por los otros, ¿verdad? De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Entonces vemos que aquí básicamente en este capítulo 2, en esta parte de la Biblia, lo que se describe es la importancia no solamente de ignorar ni de conocerlos, sino ponerlos a funcionar para edificar la iglesia. Ratifica también la idea de que somos miembros los unos de los otros, como también lo mencionó en Romanos, pero aquí la ilustración del cuerpo para recalcar la unidad en la diversidad la hace con mayor detalle o con mayor énfasis, ¿verdad? Entonces describe más cuáles son que cómo son. ¿Cómo son esos dones? Ya repito, eso lo daremos mañana. El cuáles son, eso es lo que acabamos de leer. Entonces hoy solamente los describimos, no los explicamos, los explicamos mañana, para que estén mañana atentos a la explicación de cada uno de estos dones. Y luego vienen los dones ministeriales, que repito, no son los dones ministeriales diaconía, sino son los dones doma del griego, que son, por decirlo así, los profesionales del evangelio, por ponerle algún nombre, ¿verdad? Pero son los dones ministeriales. Hay algunos ministros que lo mencionan como las 5 unciones ministeriales, etcétera. Pero vamos a leer lo que el apóstol Pablo estaba escribiendo en este contexto también, donde se describen o se detallan los 5 dones ministeriales. Dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y fíjate que aquí esta introducción se parece mucho a la introducción de Romanos 12. Os ruego que por las misericordias, ¿verdad?, se presenten como un sacrificio. Aquí está básicamente en el mismo espíritu, diciendo las mismas palabras, con la misma motivación, ¿verdad? Y es continuar en lo que dice a continuación. Como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Lo mismo en esencia que estaba diciendo también en Romanos 12. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En esencia lo mismo que estaba diciendo en Romanos 12. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. También, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y aquí empieza a describir los 5 ministerios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces vemos que aquí se mencionan los 5 ministerios, que son las 5 personas, por decirlo así, con llamamiento específico. Y casi que si nosotros podemos describirlo así a vuelo de pájaro, los momentos en los que tal vez esos dones se pueden activar, pues por manera intuitiva y más reflexiva y de interpretación, por supuesto que la persona que ya tiene habilidades naturales para hacer bien determinadas cosas, cuando se arrepiente, ¿verdad?, y recibe al Señor, inmediatamente puede poner ese don al servicio de los demás, ¿verdad? Entonces los dones de Romanos se pueden poner en activación una vez se convierte uno y uno se acerca y dice: ¿qué hay que hacer aquí? Yo quiero servir porque se me da bien en esto. Ok, genial. Entonces eso nos va a ayudar a tener los
ministerios según dones, y eso se llama poner orden. Qué lindo cuando nos ubicamos en el lugar donde Dios nos diseñó de manera específica, porque eso es un espacio espiritual en el cual nosotros tenemos oportunidad de crecimiento, pero también oportunidad de bendecir. Son las dos dimensiones en las que Dios nos da la oportunidad que no vivíamos antes, pero que gracias a la gracia, paradójicamente, nosotros podemos vivir de una manera diferente. Entonces, cuando la persona recibe ese primer llamado, que es el llamado al arrepentimiento, puede empezar a poner sus dones naturales o los dones caris en funcionamiento. Cuando esa persona se convierte y permanece, está bajo sujeción de un pastor, de líderes y todo eso, Dios lo puede activar en un momento dado también los dones del Espíritu Santo. Amén. Entonces, en un momento dado, eso no es que si inmediatamente yo me convertí y yo mañana ya, no, vemos que los propios apóstoles, la iglesia primitiva tuvieron que esperar, ¿verdad? Tuvieron un tiempo donde lo primero que les dijo es esperen la promesa. En otra, digamos, de manera práctica, lo mismo nosotros decimos aquí, esperen que lo van a recibir, pero no dejen de perseverar. No es que no, este ayuno no ha recibido, no, al contrario, mi expectativa tiene que ir mayor día tras día, de que en cualquier momento, porque puede ser en este ayuno o en el siguiente o la semana próxima, cuando Él quiera soberanamente. Pero entonces nosotros vamos a sembrar que existen dones que son para edificar la iglesia y que Dios a través del Espíritu Santo los quiere activar y te los quiere dar. Amén, soberanamente como Él quiere. Tú los puedes pedir, pero Él va a repartir como Él quiere. Entonces, cuando se dan esa activación de los dones espirituales y cuando los empiezas a ejercitar, cuando empiezas a funcionar, a ser de bendición para el cuerpo de Cristo, Dios también a la par te está tratando el carácter, te está moldeando para que el fruto también vaya madurando, no solamente el don se vaya usando de forma correcta, sino que también el fruto que lo acompaña, que es el amor, también vaya de la mano, y entonces Él también soberanamente, Jesús, establece los 5 ministerios, ¿verdad? Que son, repito, el maestro, el pastor, el evangelista, el profeta y el apóstol. Y muchas veces cuando enseñamos esto en la escuela de obreros, ¿verdad? Que utilizamos los 5 ministerios con los 5 dedos de la mano. ¿Por qué? Porque fíjate, el maestro que hace es el que hace oír la palabra de Dios, y este dedo es el único que puede hacer unos trabajos que no hacen los demás dedos, como por ejemplo limpiarse la oreja, ¿verdad? Entonces eso hace un maestro, hace oír la palabra de Dios. No es lo mismo el maestro que el que tiene don de enseñanza. Por supuesto que un maestro tiene el don de enseñanza. Una persona que tiene el don de enseñanza es, por ejemplo, una persona que no tiene mucha preparación, pero que se le da bien enseñar verdades espirituales sencillas y puede funcionar, por ejemplo, en una célula, en una escuela dominical, en una reunión con jóvenes, etcétera. ¿Sí? No es un maestro como tal, sino es una persona que tiene el don de enseñanza, pero por supuesto un maestro sí que tiene el don de enseñanza, ¿verdad? Ahora, ¿qué sigue? El otro dedo, donde los casados tenemos aquí la argolla, que es un compromiso eterno, primero con nuestra esposa, pero también con la grey. Estamos casados con Dios, nuestra responsabilidad es el pastor, ¿verdad? Está luego el otro dedo, el dedo más largo, que es el evangelista, el que siempre quiere ir a otros lugares, a traer más gente para que se adhiera al cuerpo de Cristo. Y luego tenemos este dedo que, ¿cómo se llama? El índice, es el que indica, es el que dice, esto no es correcto, este es tu camino y para allá es donde tenemos que ir. Y por último es el profeta, el índice es el profeta, y el último es el apóstol, que puede funcionar como maestro, como pastor, como evangelista o como profeta, según la necesidad del cuerpo en el lugar donde se encuentre. Entonces es una maravilla, y vemos que dentro de estos 5 ministerios, si podemos poner ejemplos así escuetamente y a vuelo de pájaro, ¿quién sería un maestro? Por ejemplo, Santiago, su epístola es una enseñanza pragmática del cristianismo. El que esté afligido, que ore; el que esté alegre, que cante alabanzas, ¿verdad? Va al grano, la enseñanza pragmática. Y curiosamente, esta epístola dice, no os hagáis de vosotros muchos maestros, mira que recibiremos mayor condenación. Luego, ¿quién sería el pastor? Pedro. Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. ¿Sí? Luego el evangelista, ¿quién podría ser? Bernabé, que estaba con Pablo ahí para un lado y para el otro, caminando y sembrando el evangelio. ¿Y quién podría ser el profeta? El apóstol Juan.
Las cartas más el libro de Apocalipsis es una revelación del futuro, ¿verdad? Y su carta es precisamente es una de las cosas que más nos inspiran a nosotros a esperar lo que está por venir. Y por último, el dedo gordo de la mano de Dios es el apóstol Pablo. Sí, el apóstol Pablo, maestro, por supuesto, ¿verdad? Había sido instruido a los pies de Gamaliel, o sea, no había nadie mejor que él como maestro. Pastor, claro, también estuvo acompañando a Tito, a Timoteo, ¿verdad? Era como un padre espiritual para eso, pero también acompañaba a los momentos de aflicción donde los hermanos estaban sufriendo alguna situación. Él mismo iba, activaba el don de misericordia y se daba a sí mismo por amor a los hermanos y los consolaba. Bernabé, entonces tenemos que era el evangelista, el apóstol Juan, el profeta, y el apóstol Pablo, el apóstol. ¿Como profeta también funcionó el apóstol Pablo? Claro que sí, claro que sí. Lee la Biblia, desde Hechos para adelante, y vas a ver que si no, él no estaría escribiendo esta carta en los Corintios cuando animaba, sobre todo que profeticéis, ¿verdad? Está muy bien que hablen en lenguas, pero sobre todo que profeticéis. Así que vemos que así, de manera un poco escueta, un poco rápida, hubiera querido tal vez darlos más despacio, porque esto realmente, si no se comprende bien, puede dar causa a confusión, pero yo te animo que a partir de la próxima semana, si tú estás ingresando al cuerpo de Cristo, te acerques a los líderes, te acerques a los pastores y preguntes, mira, a mí se me da bien hacer estas cosas, yo siento que Dios me está llamando, porque también en el ayuno se activan los llamados, ¿verdad? Se activan los llamados a ministerio incluso. Recordemos en Hechos 13, ¿qué estaban haciendo? Habían maestros y profetas ahí, o sea, ya habían oficios ministeriales. Pero estos orando y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a la que los he encomendado. Así que vamos a orar para que en este tiempo el Espíritu Santo nos active los dones que Él quiera según la necesidad, ¿verdad? Que las personas que tienen el bautismo en lenguas, que tienen el bautismo del Espíritu Santo, que tienen manifestación en lenguas, que tienen otro tipo de manifestación, empiecen a ejercitarlos, porque también hay algo que es muy frecuente y que he visto en las congregaciones, y es la obra de Satanás. La obra de Satanás que pone duda cuando Dios da un don, y entonces es más fuerte la incredulidad, que terminamos haciéndole caso a la incredulidad y apagamos el don. Y hay una carta que el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses: no apaguéis el espíritu, y a través de nuestra incredulidad lo podemos apagar, ¿sí? Entonces vamos a orar para que todos estos dones empiecen a manifestarse, pero sobre todo que nosotros maduremos en nuestro amor. Eso sobre todo, que si nos vamos a servir entre nosotros, no vamos a competir, sino que vamos a colaborar. Competir es del mundo, ¿verdad? Si tú vas a competir, compite contra tu carne, la que no quiere orar, la que no quiere congregarse, la que no quiere servir, ese es tu, compite contra eso, contra tu ego, todos los días, amén. Pero vamos a creer que el Espíritu Santo nos va a ayudar también a purificar el fruto, para que sea un deleite servir por amor al Señor y por amor a los hermanos, no porque me mandan, no porque toca, no porque hay un calendario, no porque no hay más quien lo haga. Gloria a Dios por los que tienen ese corazón, que se ponen, aunque no sepan nada, pero se ponen, ¿verdad? Porque bendicen aún mucho más, y Dios los bendice aún mucho más a ellos también. Así que pongámonos de pie y vamos a orar para que esta semana y durante todo el año, porque esto no es solamente para una época, para una temporada, los dones no han cesado, siguen vigentes, podemos dar fe de ello a través de los testimonios, aunque nosotros muchos, Dios nos rescató de la incredulidad, hemos visto la manifestación sobrenatural de los dones, de profecía, de lenguas, de interpretación de lenguas en algunos casos, ¿verdad? De milagros, de sanidades. Entonces, ¿cómo no maravillarnos con ese amor cuando nos ha equipado con dones extraordinarios para seguir edificando la iglesia y para el avance del reino de Dios aquí en la tierra? Amén. Así que allí donde tú estás, si quieres, pon tu mano en el corazón y vamos a orar para que ahora mismo el Espíritu Santo empiece a revolotear dentro tuyo y empiece tal vez a activar ese don que tú tienes tal vez dormido, paralizado, tal vez un llamado también aplazado. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros
queremos, Señor, vivir los mejores tiempos por causa que lo que sucedió en Hechos 2 sigue vigente, que podemos crecer unánimes juntos, porque queremos aprender a amarte, porque queremos conocer al Espíritu Santo y a los dones con los cuales tú has equipado a la iglesia para edificarla, Señor. Y oramos que por el poder del Espíritu Santo, Señor, seamos llenos de tu amor, que echa fuera todo temor para funcionar en los dones, que quebranta toda duda, que quebranta toda artimaña y maquinación del enemigo. Oro por activación de los discernimientos de espíritus que hay en cada congregación, para que puedan discernir toda cizaña que se quiera sembrar en medio del cuerpo, y a través de la intercesión pueda detenerse la obra de Satanás en el nombre de Jesús, pero sea más gloriosa la obra de Dios a través de los hijos, a través de los remanentes, a través de todos aquellos que tienen un llamado específico. En el nombre de Jesús nosotros queremos proclamar que por el poder del Espíritu Santo tú puedes levantar ministerios vivificados con el fuego tuyo, vivificados en tu amor, vivificados para hacer bien el bien y para gloria y honra de Dios. Señor, desarraiga de nosotros toda competencia, todo orgullo, todo egoísmo, porque no es para nosotros. Los dones que tú nos has dado son para otros, son para ponerlos a funcionar para otros, en el nombre de Jesús, porque el Hijo del Hombre vino para servir y no para ser servido, y para dar su vida en rescate por muchos. En el nombre de Jesús, la iglesia va a activar los dones, pero sobre todo para testificar de Cristo fuera de las cuatro paredes, en el nombre de Jesús. Revístenos una vez más, Señor, de esa llenura para obedecerte sin reservas, en el nombre de Jesús. Y Padre, también te damos gracias por los dones con los cuales hemos crecido. Gracias, Jesús, por los dones ministeriales que ya están operando y funcionando. Y gracias, Espíritu, por los dones que tú ya has activado, pero también por los que tú activarás en estos días, Señor. En el nombre de Jesús proclamamos que en estos días vendrán de repente para Madrid, vendrán de repente para París, vendrán de repente para Aranda, para Burgos, en el nombre de Jesús. Familias que están sufriendo gran afrenta y contradicción aún en sus propias mentes y sus corazones. De repente el Espíritu Santo venció, de repente el Espíritu Santo ganó una batalla en la carne, en el nombre de Jesús, porque es más fuerte el Espíritu de Dios que la carne, que Él pone el querer y el hacer, en el nombre de Jesús. Por eso en esta tarde, Señor, en esta noche, queremos, Señor, que nos llenes de tu amor para funcionar con sabiduría también del cielo. En el nombre de Jesús, enséñanos a administrar con sabiduría del cielo. Enséñanos a administrar con la prudencia, pero también nunca queriendo apagar ni controlar los dones del Espíritu Santo, sino que por el poder tuyo, Señor, se establezca lo del reino en todos los ministerios de tu casa, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos y te damos gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.